Listo. Muy buen día a todas, a todos. Muchas gracias por estar el día de hoy en esta charla que se organiza desde la coordinación del Programa Único de Especializaciones en Economía. Quiero presentar a Mario Rivas, a Giovanni Mesa, a Leonardo López, a Luis Ángel Lara. Ellos son expertos en el tema de ética académica, buenas prácticas en la investigación, inteligencia artificial y están acá hoy justo para hablarnos sobre estos temas que acabo de mencionar y que son muy importantes para el inicio de cualquier investigación independientemente del nivel académico que se tenga. No voy a hablar mucho ya que quiero dar la palabra de inmediato a ellos, también para que tengamos un tiempo al final de la charla en el cual pueda haber preguntas y respuestas. Todas las preguntas que vayan teniendo puedan colocarlas por el chat para que al final tanto Mario como Giovanni, como Leonardo y como Luis puedan dar la respuesta a cada uno de ellos. Entonces, les doy la palabra de inmediato para que puedan comenzar con la presentación. Pues bueno, muchas gracias, Edmar. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Es creo que de las dependencias en las que hemos tenido la oportunidad de asistir en más ocasiones para compartir estos temas, un poco andar en el diálogo sobre la integridad, la ética académica ya desde hace años, ¿no? Que se ha tenido ya digamos que un auge desde 2023 acá y ha habido, digamos, una proliferación de varias personas que ya se enfocan a tratar estos temas. Leo, no sé si puedes compartir por favor la presentación para ir un poco agilizando. Bueno, nosotros hemos titulado esta charla Ética, Plagio y Buenas Prácticas Académicas. No obstante, como ustedes se irán dando cuenta, tocamos varios puntos, varios temas desde los cuales se ha abordado la ética y la integridad académica y también reiterando la recomendación, si llegan a tener alguna duda, alguna pregunta, puedan anotarla y al final nos daremos un tiempo para poder dar alguna respuesta o orientación. ¿Puedes poner el siguiente, por favor, Leo? A grandes rasgos de los contenidos que tenemos, estamos hablando, va primero a haber una breve introducción, después vamos a hablar sobre la integridad académica, aquellas actividades que ha llevado la UNAM en este tema, vamos a hablar un poco sobre el ámbito teórico desde la filosofía de lo que se trata la ética, también se van a tocar temas de derechos de autor, inteligencia artificial, que sería como de las nociones más recientes que ha tenido este tema en este último año y que creo que son de las que hay más dudas y además también ciertas más incertidumbres. También hablaremos acerca de publicaciones y al final pues, haremos un breve recuento de lo que tiene, digamos que los objetivos que tuvo esta charla. La siguiente, por favor, Leo. Bueno, de manera general, yo sé que ustedes en el último, digamos, en el último año por lo menos, han escuchado alguna vez digamos que el término de plagio, los términos de integridad académica, honestidad, pero se han venido dando desde diferentes ámbitos o diferentes especialidades. Nosotros a través de nuestra experiencia nos hemos dado cuenta de que hay personas trabajando en este tema, tanto en derecho, en ingeniería, en la Facultad de Ciencias, nosotros desde, digamos, desde el área de filosofía, pero a través del último año hemos visto que hay una cantidad enorme de información al tema, respecto al tema, y a mí, para poder dar, digamos que un orden a este tipo de participaciones, quisiera hablar solamente de 5 ámbitos en los cuales tal vez nos vayan guiando a lo largo de la presentación. El primero que yo quisiera tratar, y sería como el introductorio, sería cuando se trata este tema desde el ámbito filosófico de la reflexión teórica. Esto es a partir de, como ustedes saben, la ética es una rama de la filosofía, ahí a partir de esta hay diferentes corrientes teóricas en las cuales nos ayudan a plantear un problema ético y a situar específicamente a la ética de carácter académico. Esto es como a grandes rasgos desde el punto donde se ha abordado el problema. También tenemos un ámbito normativo y de regulación. Esto es, si ustedes se han dado cuenta cuando escuchan la noticia de que hay un nuevo reglamento, se han implementado códigos de ética al respecto, el Comité Académico de Posgrado tiene una nueva, digamos, disposición al respecto. Todo este tipo de situaciones, tanto de carácter normativo como de regulación de procesos o dirimir conflictos entre partes que a lo mejor tienen un conflicto en cuanto a derechos de autor, lo podemos englobar en este aspecto. No obstante, tenemos otro punto que es el de docencia e instituciones educativas, que por ejemplo, un ejemplo puede ser lo que nos trae el día de hoy, a tratar de hacer la difusión de los temas en un ambiente educativo ante alumnos
plantear esta discusión, ¿no? En estos temas se relaciona mucho digamos, la integración de nuevas tecnologías a la educación, la renovación, digamos, integrar este tema de integridad académica en la renovación de planes de estudio, poder empezar a capacitar a los profesores, a los alumnos en cuanto a este tema. Este sería a grandes rasgos dicho punto. También tenemos uno muy importante que es el de la innovación, generación de tecnología nueva. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos aplicaciones para poder gestionar bibliografía, referencias e integrarlas a trabajos académicos, cuando tenemos aplicaciones que están basadas en inteligencia artificial para generar contenido? ¿Cuál sería, podría llegar a ser los conflictos potenciales que tenemos nosotros como en la vida académica cuando hacemos uso de estas redes? ¿Cuál sería el cuidado que nosotros debemos tener? Todas esas preguntas, esos temas podrían partir desde este punto. Y al último es uno que es, para mí, bueno, en lo personal es un poco ya más, digamos, abundante, porque precisamente toca la mayoría de los anteriores, que es precisamente una perspectiva crítica acerca de las condiciones en las que se produce el conocimiento, digamos, científico, humanista, desde las universidades, desde los centros de investigación. Porque si ustedes se dan cuenta, bueno, en estos momentos que yo les estaba relatando esto, todo hay no solamente son un monolito, digamos, académico, ¿no? Por ejemplo, la innovación de generación de tecnologías tiene que ver mucho con su implementación en el campo docente, la generación de estas aplicaciones, o digamos que para integrarlas dentro del aula, también tiene una relación, digamos, una interrelación en estos campos. Y, por ejemplo, las condiciones de producción del conocimiento. El hablar de este punto implica un poco tener conocimiento de los anteriores, ¿no? O sea, desde su postulación teórico-filosófica, desde también observar el marco normativo para ver cómo es que se van a regular digamos, las actividades o, por ejemplo, las supuestas faltas a la integridad académica, ver, plantar proyectos para prevención de este tipo de prácticas en la docencia o instituciones educativas. Entonces, en ese sentido, esperemos no, digamos que no bombardees mucho con información, pero si podemos irlos guiando, a lo mejor en alguno de estos puntos para tener claro desde dónde se está hablando, nos puede ayudar para la charla. La siguiente, por favor. Bueno, la integrada académica no es un tema que haya surgido en el último año. De hecho, es una preocupación que han tenido las instituciones de educación superior, tanto nacionales como internacionales, y también no es de manera, digamos, tan reciente, porque, por ejemplo, traje a propósito del tema este ejemplo, que es un manual para estudiantes del Instituto de Tecnología de Massachusetts que se viene editando desde 2005. En este sentido, ya existe una preocupación tanto por las relaciones profesor-estudiante como por la presentación de proyectos académicos, participación en trabajos o proyectos de investigación, en cuanto a respetar la autoría, los derechos de autor y también la propiedad industrial que se pudiera generar de dichos trabajos, de dichas participaciones. Desde aquí ya se encuentra, digamos que se empieza a comentar, a tomar ciertas previsiones para no incurrir en este tipo de faltas al interior de las instituciones de educación. La siguiente, por favor. Ahora, en el ámbito de la universidad, nosotros ubicamos de manera concreta desde 2013 ciertas actividades que ha venido llevando la universidad para poder tomar cartas en el asunto. Hay veces que uno pensaría que solamente ha pasado en el último año, pero el objetivo un poco de estas diapositivas es ejemplificar que no es así. Lo que de 2013, 2014, han sido años en los que se han tomado pequeños pasos eh, en diferentes ámbitos para poder combatir el problema. Esto incluye una serie de adecuaciones, creación de reglamentos, nuevas normatividades para poder, digamos que tratar el asunto de diferentes ángulos. La siguiente, por favor. De manera concreta, nosotros vemos que en los últimos 10 años se han terminado diferentes actividades. 2003 fue como uno de las, digamos que primeros actividades en las cuales se llevaba una encuesta, que es una encuesta sobre percepción de plagio. Anteriormente, digamos que en otros años, nos hemos concentrado mucho en el contenido de esta encuesta, ver cuáles eran los reactivos, ver las respuestas de profesores, de alumnos en la comunidad a los cuales se les consultó. No obstante, digamos que por la extensión de las temáticas hemos colocado ya al inicio, solamente para hacer una mención breve, y esto derivó en un proyecto que se llamó Proyecto Ética Académica, el cual estuvo a cargo del Programa Ministerio de Bioética, que precisamente fue una de las primeras iniciativas para poder difundir este tipo de temas entre la comunidad universitaria. Posteriormente hubo una campaña que es Velo en Perspectiva, que se trató más que nada de poder aportar materiales didácticos para poder promover digamos que el uso ético de fuentes de información en la elaboración de proyectos académicos, de trabajos escolares y todo esto.
Posteriormente ya tenemos algo ya más formal que se toma digamos, desde la administración universitaria, que es cuando se aprueba el código de ética de la universidad, ¿no? Ya después veremos que es un compendio de 12, digamos, valores que recogen los valores que ya tenía anteriormente la universidad, se condensan de manera clara para poder guiar el funcionamiento y las actividades de los universitarios. En 2019 se toma otro, digamos, otro gran paso que es la integración o la incorporación de comités de ética en las dependencias universitarias. Esto es regular sus funciones, ver las atribuciones que se van a tener, cuáles son las actividades las que tienen que apoyar o coadyuvar a las autoridades que son las que finalmente tomarían las decisiones en cuanto a este tipo de conflictos. Y de manera reciente, el año pasado, tuvimos una serie de modificaciones, digo, bastante, digamos que son un número considerable de modificaciones a distintos reglamentos encaminados precisamente a poder delimitar responsabilidades, fijar, digamos, sanciones para las personas que incurran en este tipo de actividades y también encargar o delimitar actividades de difusión y de capacitación a personal que esté involucrado en este tipo de revisiones académicas. La siguiente, por favor. Bueno, de manera rápida vamos a hacer un breve repaso de cada uno. La encuesta sobre percepción de plagio fue un estudio de opinión que se encargó a una consultoría. En este sentido, se consultó a diferentes niveles de bachillerato, licenciatura, posgrado, tanto a profesores como a estudiantes, su opinión sobre algunos temas o su percepción sobre algunos temas, sobre el plagio, sobre por qué se difundía, por qué ocurría esto en los salones de clases, si había información al respecto, si se tenía algún tipo de, si conocían algún, digamos, reglamento el cual tuviera relación con este tipo de situaciones. En grandes rasgos fue un medio de orientación bastante útil porque sí digamos, arrojó, nos dio luz acerca de que el desconocimiento de tema en ese momento, en 2013, era bastante amplio, ¿no? Pero también lo que arrojó fue de que los vacíos, digamos que normativos en ciertos términos, cuando hay personas que ya llevan tiempo en la universidad, digamos, conocen esos vacíos normativos, en algunos casos ya había un aprovechamiento indebido de ello, ¿no? Entonces, desde aquí es donde nosotros también empezamos a ver el vacío legal que sí existía desde ese momento y posteriormente vamos a ver cómo se subsanó este vacío. La que sigue, por favor. Hay una ficha técnica, fueron alrededor de 9,000, casi los 10,000 entrevistados. Como había comentado, fueron de diferentes estratos digamos, de los niveles educativos que tiene la universidad. Y ustedes pueden consultar esta encuesta en el sitio de eticacademica.unam.mx. Como tal, ya tiene bastante tiempo, estamos hablando de hace 10 años, pero sigue siendo como un referente en cuanto a cuál es la percepción que se tenía en ese momento, y yo creo que bueno, actualmente podemos hacer un contraste, ¿no? Con lo que se ha logrado hasta ahorita, actualmente, en términos de lo que, digamos, se ha implementado en las carencias que se subsanaron. La que sigue, por favor. La campaña Envelope Perspectiva, como lo mencionado anteriormente, generó diferentes materiales didácticos. Estos iban enfocados para nivel bachillerato y licenciatura. Estos actualmente siguen disponibles, igual siempre lo recomendamos para profesores de estos niveles de carácter introductorio. Siguen disponibles, ustedes pueden descargarlos y se trata de una serie de 4 lecciones en las cuales se va aportando, digamos que, elementos básicos para que los estudiantes puedan comenzar a integrar o a conocer cómo es que se integra un trabajo académico. La que sigue, por favor. Posteriormente, digamos que ese fue uno de los pasos importantes, la incorporación o creación del Código de Ética de la Universidad. Como tal, el código fue aprobado por el Consejo Universitario el 1 de julio del 2015 y tiene 12 principios de ética. Esto no quiere decir que anteriormente la comunidad desconociera estos principios o se crearon en este momento. Lo que hace el código es que recoge estos valores que en los cuales nos habíamos identificado como universitarios para condensarlos y que todos tuviéramos claros cuáles eran digamos que las pautas que nos iban a guiar en cuanto a las actividades académicas y de investigación y de difusión de la cultura. La que sigue, por favor. En este sentido, me gustaría recoger una parte del preámbulo de este código porque, digamos, nos pone en perspectiva la pluralidad de nuestras actividades. En el preámbulo, en esta parte, nos habla acerca de que este código va encaminado a contribuir con la racionalidad, objetividad y veracidad a la general transmisión de conocimiento científico y humanístico. Esto es bien importante porque
algo que yo he comentado igual con mis compañeros de este panel, es que las nuevas tecnologías que hemos visto, los nuevos, digamos, programas para buscar coincidencias en textos de carácter académico, siempre van enfocado a esto, ¿no? A textos de carácter académico. Todavía no tenemos un medio en el cual podamos procesar imágenes o ver qué pasa con los derechos de autor en las producciones artísticas, de las cuales también forma parte de, bueno, tiene lugar en esta universidad. Entonces hay que empezar a identificar que este tipo de herramientas o de situaciones precisamente van encaminadas con un propósito, pero que también habría otra parte que en este sentido de creación artística que también tendría que estar ahí avanzando en este sentido. En la que sigue, por favor. Ahora, posterior a esto, en 2019, fue la integración y creación de las normas para poder incorporar los comités de ética en la universidad. Estos órganos son de carácter consultivo. Esto quiere decir que es un grupo, digamos, un órgano de toma un órgano consultivo auxiliar de los consejos técnicos o de otras autoridades para poder emitir opiniones respecto a determinados temas o determinados conflictos que podrían llegar a presentarse. No obstante, además de tener una función, digamos, de asesoría o de consultoría, también tiene una función en la cual es poder incorporar programas de difusión, poder implementar talleres para poder tratar este tipo de temas, no solamente digamos que el de la ética académica, ¿no? Sino de otros ámbitos, por ejemplo, de la ética en la investigación, digamos, la ética en los protocolos que se llevan o los protocolos para incorporación de sujetos de investigación en los proyectos. Hay una diversidad que ya se tenía. No obstante, antes de esto, también podemos mencionar que eran pocas las dependencias que necesitaban, bueno, tenían un comité de ética como tal, ¿no? En este sentido, a partir de aquí se empiezan a incrementar los comités de éticas en las dependencias, se empiezan a reglamentar, empiezan a sacar digamos que sus prontuarios internos para poder regular estas actividades. En este caso, desconozco la verdad si en el programa universitario de la especialidad en economía tengan el suyo, pero si quieren después lo podemos comentar. La siguiente, por favor. Y como tal, llegamos a lo más reciente que tenemos es que a partir del año pasado, y esto ya es, digamos que se tomaron medidas en específicos frente a bueno, sobre a situaciones que pasó por las que atravesó la universidad del año pasado, de cambios en la normatividad académica que nosotros teníamos. Esto lo mencioné al inicio, no había un vacío en el cual no, las autoridades no se tenía un cierto procedimiento para poder regular o tratar este tipo de casos. La que sigue, por favor. Son varias, ustedes las pueden consultar en estas dos gacetas, tienen, digamos, el compendio de todos los cambios que se regularon o los reglamentos que se adicionaron. Aquí vamos a mencionar brevemente algunos cambios que son interesantes para el efectos de la plática. En primer lugar, en el Estatuto de General tenemos ya un cambio que es que la universidad tiene la capacidad para declarar la nulidad del certificado, diploma, título o grado. Esto para nada existía antes de ello. Trajo ciertas complicaciones a las dependencias, la imposibilidad de poder anular un título, ¿no? Y esto no lo estoy hablando del año pasado, si esto era desde 2013 a la fecha. Incluso hubo procesos que fueron muy largos de años en las cuales se tuvo que llegar a una sanción. Lo que tenemos aquí ya es digamos, un cambio en específico para poder distinguir las atribuciones que tienen las autoridades y también vamos a encontrar diferentes medidas o, digamos, medidas preventorias de este tipo para poder, digamos que las personas se encuentren manifestando la autenticidad de su trabajo académico. Esto es que en este mismo estatuto ya se requiere la suscripción de la protesta universitaria de integridad y honestidad académica y profesional antes de titularse. Esto es en el artículo 48. Esto tampoco se tenía. Nosotros cuando ingresábamos a la universidad firmamos una protesta, pero era cuando ingresabas. Ahora se está haciendo, digamos que se está posibilitando el requerir una nueva protesta universitaria justo antes de la obtención de grado, ya sea licenciatura o posgrado. Y el siguiente punto también vinculado al Estatuto General es que también hay una delimitación de responsabilidades ya muy, muy, muy clara, que es a veces tiene cierto conflicto con los profesores, ¿no? Que nos decían, bueno, es que mi actividad como asesor termina aquí, ¿no? Y los alumnos decían, bueno, es que mi actividad es hasta que entrego el trabajo y después de ahí, si no se me hace el señalamiento, pues ya no queda dentro de mi responsabilidad. Esta ambiguación ya, ya es cosa del pasado. Podemos pasar a la siguiente, que es donde ya lo tenemos más claro. Justamente en el artículo 96 y 97 es que ya se deja explícito cuáles son las responsabilidades en la revisión de trabajos académicos.
En el caso de los profesores, dice que la falta de integridad y honestidad académica en la supervisión y seguimiento de pruebas y exámenes, tesis, así como trabajos y artículos académicos, de manera especial, los que son necesarios para cualquier forma de titulación. Esta es una responsabilidad específica para los profesores, ¿no? Que se tiene que vigilar y ya está señalado en el Estatuto General. También en la parte de los alumnos, hay una parte de la responsabilidad que tiene, que es que el alumno graduado o cualquier persona que en su actuar como tal haya realizado, prestado o recibido ayuda fraudulenta para la titulación y o examen de grado presentado ante la universidad se someterá a procesos de revisión y en su caso procederá a la nulidad del examen sustentado. Eh, Esto también se da porque no, siempre nos han hecho la pregunta, bueno, ¿qué pasa con esas empresas que se dedican a dar consultoría para elaboración de trabajos, ¿no? Y se encontraba alrededor del campus esta serie de publicidades donde te decían que te tenemos tu tesis en un mes, una semana. Pues bueno, también ya se tiene contemplado ese tipo de situaciones. Si se llega a detectar una, ya tenemos un referente en el cual la legislación universitaria se puede dar pie para que, digamos, se juzgue y en dado caso se sancione este tipo de actividades. La que sigue, por favor. Ahora, también tenemos una situación, es que se le está agregando bueno, ya se tenía la característica de la originalidad en los trabajos digamos, de obtención de grado. No obstante, ya se está incorporando esta parte de la originalidad, que tiene que ser un trabajo de carácter original, ¿no? Lo que es esto, yo creo que un poco más adelante nuestro compañero Leo nos puede explicar qué se puede entender esto por de la originalidad de una obra, ¿no? Pero, como podemos ver, esta parte de la originalidad, incorporar elementos de integridad y revisar estos elementos en los trabajos de obtención de grado ya ha sido anexado en diferentes reglamentaciones universitarias. La que sigue, por favor. Y en este punto le daré la palabra a mi amigo Ángel Lara, que nos hablará ya acerca de la perspectiva filosófica teórica sobre la ética. Gracias en primer lugar al doctor Edmar por la invitación a colaborar nuevamente con ustedes para charlar en relación con estas cuestiones sobre las malas prácticas académicas, sobre las medidas que la universidad ha tomado al respecto durante los últimos años, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de ética académica? En principio, porque somos una comunidad que se dedica a producir y a generar conocimiento, ¿no? Es decir, lo que hacemos en esencia, no importa de la edad que seamos, área 1, 2, 3, 4, nos dedicamos a la producción de conocimiento, ¿no? Y en ese sentido, seguimos determinadas metodologías, tenemos determinados recursos, determinadas fuentes de inspiración que nos ayudan justamente a construir eso que denominamos conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay ciertas obligaciones o responsabilidades que tenemos en la construcción de conocimiento, ¿no? En primer lugar, está esta cuestión epistémica, y en segundo lugar, pues hay una cuestión axiológica también que tiene que ver con los recursos económicos con los que contamos, ¿no? Es decir, somos una institución pública y en ese sentido está dedicada a la docencia, a la investigación y a la difusión de esta investigación, pues estamos por ende obligados a hacer un buen uso de estos recursos, ¿no? Entonces, en este sentido es que nosotros abordamos la cuestión de las malas prácticas desde este marco, ¿no? Desde esta perspectiva integral que podemos analizar desde dos dimensiones, como ven en pantalla, ¿no? Por un lado, la dimensión ética, que tiene que ver justo con algunas cuestiones que ya comentó mi colega Giovanni, que están asociadas con los principios, las normas, los valores que van regulando, que van guiando nuestras actividades académicas, tanto como estudiantes como docentes, y por otro lado también las implicaciones legales que estas actividades tienen, ¿no? Como bien mencionó mi colega, hemos sido testigos, ¿no? De algunos casos lamentables dentro de la universidad, de distintos personajes que han egresado de aquí o que están, o que estuvieron más bien en la universidad, que cometieron ciertas eh, faltas a la normatividad estipulada en la legislación, razón por la cual se han hecho ciertos ajustes, se han agregado ciertas cuestiones a los reglamentos que nos permiten sanear
esta cuestión de la dimensión legal, ¿no? Lo que está aquí en juego es justamente cómo esa dimensión legal y ética se ha ido adaptando también a la transformación de las maneras en las que producimos conocimiento y de la manera en la que accedemos a la información con la cual producimos, generamos ese conocimiento, o a la manera en la cual nosotros transmitimos el conocimiento a los estudiantes, ¿no? La siguiente, Leonardo, por favor. Entonces, por ética, ¿qué vamos a entender? Algo que mi colega ya había introducido al inicio de la plática, que son esta serie de normas que regulan el comportamiento de las personas en el ámbito individual, social y profesional, ¿no? Entonces, en este sentido, la ética se encarga de estudiar los comportamientos, ver qué es lo que hace que un comportamiento sea considerado como bueno o adecuado en determinado contexto o en determinada comunidad. En este caso, cuando hablamos de ética académica, de lo que se trata es de ver desde la perspectiva filosófica qué comportamientos o qué conductas son consideradas adecuadas para el ejercicio académico y cuáles no son adecuadas para el ejercicio académico y por qué se les considera como acciones justas o injustas o correctas o incorrectas, ¿no? Entonces, en este sentido, la asociación entre la ética y la academia se da pues en sentido, la vertiente de que la normatividad está aplicada a la dimensión académica que tiene cada uno de nosotros, ya sea como estudiante, ya sea como docente o ya sea como investigador, ¿no? Según el tipo de relación que tengamos en este momento con la universidad. Siguiente, por favor. ¿No? En términos etimológicos, ¿no? La ética justamente refiere a esto, ¿no? Al modo de ser, el comportamiento que tenemos cada una de las personas. En términos filosóficos, ética, ¿no? En etimología griega significaba hábito, ¿no? Aquello que estamos habituados a hacer de manera consciente. Y en ese sentido se hablaba de ciertas virtudes, ¿no? De ciertas capacidades o habilidades que son admirables en una persona, ¿no? Entonces, justamente hablamos de ética académica en el sentido de, esta persona lleva a cabo sus actividades académicas de una manera admirable, de una manera adecuada, de tal forma que es deseable que todos actuemos de esa misma manera, ¿no? Vamos a ver cómo esta cuestión abstracta o esta cuestión que está como muy en el aire se va a ir aterrizando en prácticas cotidianas que no son inherentes a todos, como la cuestión de investigación, ya sea para publicar un paper, ya sea para dar un curso, para dar un programa de estudios, para entregar los avances de la tesis, el informe para obtener la especialidad, etc., etc., ¿no? Entonces, justamente en este sentido, la ética toma 4 ámbitos de acción, ¿no? Son 4 dimensiones que desde esta perspectiva confluyen en cada una de las personas y pueden determinar la forma en la que se comporta, puede determinar qué valores considera adecuados, cuáles son deseables para llevar a la práctica, ¿no? Que van desde una cuestión interior, que es la formación personal, lo que cada uno considera como lo adecuado, ¿no? La dimensión natural y la dimensión social, ¿no? La siguiente, por favor. ¿No? En este esquema que retomo de un texto de la doctora Juliana González, podemos ver justamente cómo la ética tiene estas dimensiones que confluyen en la persona, ¿no? La cuestión interior, lo que uno considera como correcto o adecuado, lo que en términos estrictos entendemos como la conciencia, ¿no? Y después la dimensión social o los otros, ¿no? Es evidente que estamos en relación con otras personas que también tienen intereses como los míos, que también tienen valores que pueden contraponerse a los míos y justamente lo que logra la ética es conciliar esos intereses que tengo yo como individuo y los intereses de los demás, y justamente generar esta dimensión cultural en la cual podemos formular principios, deberes o normas que nos llevan a actuar en determinadas maneras de acuerdo con determinados
contextos, ¿no? Pensémoslo, por ejemplo, un poco en que ciertos valores que son loables dentro de la academia, tal vez lo sean nada más dentro de la academia, ¿no? Y afuera, pues no aplican porque estamos en un contexto distinto. Sin embargo, eso no quiere decir que no les reconozcamos cierta cuestión de pauta, cierta cuestión normativa en el sentido de que nos van indicando cómo es deseable que llevemos a cabo nuestras actividades, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Entonces, en este sentido, lo que nos interesa de la cuestión ética es este asunto, la normatividad, ¿no? La normatividad en el sentido de que estas normas, valga la redundancia, de que estos valores hacen posible la convivencia social. Ustedes, si se meten a cuestiones de historia de la ética, historia de la filosofía, van a ver N cantidad de corrientes éticas, ¿no? N cantidad de propuestas, ¿no? Que si los utilitaristas, los deontológicos, los pragmáticos, los idealistas, ¿no? Si bien cada uno de estos tiene su propuesta, convergen en algo muy básico, que es el enfoque normativo, ¿no? Necesitamos normas de comportamiento. Y necesitamos normas de comportamiento porque en muchas situaciones nos enfrentamos a escenarios que nos pueden dar pie a actuar de una manera incorrecta o actuar de manera inadecuada, ¿no? Es decir, nos llevan a actuar de una forma que es contraria a los principios o a los valores que reconoce determinada comunidad. Entonces, por ejemplo, es cuando éramos chiquitos y papá o mamá nos regañaba porque decíamos una grosería o hacíamos algo más o agredíamos a alguien más, ¿no? Esa conducta era reprobable en función de que en esa comunidad no era bien vista. Algo similar pasa en la cuestión académica, ¿no? Estamos dentro de una comunidad académica, una comunidad epistémica, que tiene ciertos valores, ¿no? Y dentro de esos valores destacan los de integridad y honestidad académica, ¿no? Y justamente lo que hace la ética académica es decirnos, estos principios son los que valoramos dentro de esta comunidad. Ser honestos académicamente, respetar derechos de autor, y la manera en la que tú puedes respetar estos valores son a través de estas prácticas, ¿no? Y justamente ahí viene la cuestión de la necesidad de citar, de referenciar autores, de consultar fuentes adecuadas y demás, ¿no? Porque justamente hay una normatividad dentro de esta comunidad epistémica que nos indica que las cosas se hacen de manera adecuada en ese sentido, ¿no? La siguiente, por favor, Leonardo. ¿No? Entonces, el objetivo de esto que se llama ética académica, la función con la cual surgió la misión que tenía en un principio, era el fomento de valores, responsabilidades y prácticas adecuadas de todos aquellos que estamos en la comunidad universitaria, ¿no? Estudiantes, docentes e investigadores. ¿Por qué? Porque justamente cuando se empezó a trabajar en ética académica hace 10 años aprox, pues todos sabíamos, ¿no? A regañadientes y de murmullo y demás, que había ciertos problemas en la producción de conocimiento, que había personas que incurrían en ciertas faltas, ¿no? Y con personas me refiero desde el estudiante de bachillerato hasta el investigador que está en el SNI que tiene un PRID, ¿no? Había personas que justamente incurrían en ciertas faltas que vulneraban estos principios de rigurosidad en el proceso de investigación, ¿no? Y justo como les habló mi colega Giovanni de la encuesta al inicio de la charla, pues parte de los resultados de esa encuesta nos enseñaba que estábamos en una cuestión un tanto problemática. Cerca del 50% decía que cometía esas faltas a conciencia, que sabía lo que estaba haciendo y aún así lo hacía porque no había un castigo como tal. Y la otra mitad nos decía, pues no tenía ni idea que estaba cometiendo una falta, no sabía que esto constituía una falta, ¿no? Entonces, al tener ese escenario, esas dos opciones, pues también nos parecía que había dos opciones, ¿no? Una, castigar a las personas que hacían
esas prácticas y dejarlo netamente en una cuestión persecutoria, o la opción que teníamos, que fue la que optamos, era el enfoque pedagógico, atender las causas de este problema sin descuidar también la otra parte, ¿no? Es decir, puedes hacer una cuestión de reformar a las personas, de volverles a dar una formación metodológica para que comprendan qué es lo que se está haciendo mal, ¿no? Justamente mi colega Leonardo les explicaba en un momento que una de las partes más importantes que descubrimos en esta encuesta, que podemos concluir de ahí, es que la cuestión de las faltas de integridad académica son muy comunes en la formación básica, de tal forma que tenemos un déficit en nuestra formación como investigadores, sea que nos dediquemos o no a la investigación, tenemos déficits en la formación de investigación, y justamente esos déficits los vamos arrastrando, tal grado que pasa de entregar una tarea de una cuartilla en la primaria o en la secundaria copiada de una monografía a entregar una tesis de grado que sea una copia de otras tesis de grado, ¿no? Entonces, ahí había que atender esas causas, y justamente pues, ética académica está enfocada en esa cuestión, ¿no? En atender estos puntos. Justo para tener una formación académica sólida y un buen desempeño profesional por parte de cada uno de los egresados de pues, nuestra casa de estudios, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Y justamente lo planteábamos, lo hemos hecho a la luz de la misión de la universidad. ¿Por qué ética académica es importante? Uno, porque es un centro de formación de profesionistas, ¿no? Ya sean investigadores, docentes, técnicos, que sean útiles a la sociedad, que puedan responder a las necesidades que se tienen, y que justamente el ejercicio de su profesión y su propia formación la hagan con un sentido ético y de servicio social. ¿Por qué? Pues porque se trata de una institución pública, ¿no? Cuyos gastos están sustentados por los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, el hecho de que la universidad tenga un presupuesto público, en ocasiones superior al presupuesto que tienen algunos estados, creo que mínimo nos obliga a hacer bien las cosas que estamos haciendo, ¿no? Es decir, a producir conocimiento de forma rigurosa. Y que este conocimiento siga ciertos principios para que pueda ser también útil a la sociedad, porque ya veremos justamente estas faltas a los principios de integridad académica no solamente vulneran el honor institucional y demás, ¿no? Sino que también constituyen una vulneración a los derechos de las personas involucradas en la producción de conocimiento, y en última instancia, pues constituyen un mal uso de los recursos públicos con los que cuenta la institución. Siguiente, por favor. Entonces, en este sentido, pues se han visto ciertas medidas que se han tomado a lo largo de los últimos años en relación con cómo le hacemos para mejorar la formación académica de los estudiantes para que tengan una perspectiva ética, ¿no? Algo que comentaba mi colega Giovanni, es la cuestión de los comités de ética, ¿no? Hace 10 años no había comités, hace 10 años no se hablaba abiertamente de plagio, hace 10 años no se tenían este tipo de pláticas, y no había una labor de sensibilización de la comunidad estudiantil ni docente. Todos nos quedábamos así como de calladitos, no pasa nada, dejemos que todo fluya, ¿no? Y esto afortunadamente ha cambiado, y hemos podido atestiguar cómo pasamos de no tener nada más que el radiopasillo, ¿no? De lo que coloquialmente conocemos como el chismorreo, a tener ya hoy ya una cuestión más en forma, más estructurada, más reglamentada, ¿no? Hace 10 años pocas personas se metían en estos temas, ¿no? No trabajaban cuestiones de ética académica. Y hoy es más común ya ver profesores de otras áreas que están involucrados en esto, porque justamente ha surgido la conciencia de que es importante la formación ética en los aspectos de investigación para producir conocimiento adecuado, de calidad, y tener buenos profesionistas, ¿no?
Entonces, justamente, por ejemplo, un hito dentro de la universidad en relación con las buenas prácticas académicas está en la conformación de los comités de ética, que data de hace 4 años y medio aproximadamente, en los cuales estos se constituyeron como órganos de consulta de los cuerpos colegiados, en los cuales se pueden apoyar estos cuerpos, entiéndase consejo técnico, ¿no? Para tomar decisiones o para ver qué procede en relación con las cuestiones asociadas a las faltas de integridad académica, ¿no? Que justo estos comités lo que hacen es emitir una opinión razonada sobre determinados casos. Es decir, no son tribunales, no juzgan, no sancionan, ¿no? Como ha sido de conocimiento a través de los medios de comunicación, estos comités lo que hacen es escuchar a las partes involucradas, por ejemplo, en los casos de faltas a la integridad académica, dirimir en ese sentido, dialogar y con base en ese diálogo, en ese debate que surge de la escucha de las partes involucradas, pues emitir una opinión razonada sobre determinados casos, ¿no? Y quienes toman las decisiones, pues son los cuerpos colegiados constituidos para eso, que está el consejo técnico, que está el consejo universitario, o en última instancia, pues el director de cada una de las facultades o escuelas, según sea el caso que se tenga, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, justamente la función de estos comités, pues es prácticamente esta, ¿no? Vigilar estas prácticas de honestidad e integridad académica y científica, ¿no? Procurar fomentar estos valores para que la comunidad universitaria los ponga en práctica. Es un poco esto de atender las causas que nos están llevando a tener casos de deshonestidad académica e intelectual y a su vez, pues sí, claro, castigar esos casos que se han dado, pero una vez que se tenga la sensibilización relativa al tema, ¿no? Es decir, que estas prácticas sean, que estas buenas prácticas sean difundidas, sean explicadas a la comunidad por qué son adecuadas de determinada manera y por qué no en otras. Y justamente en ese sentido, pues, cumplir con la función universitaria, ¿no? Siguiente. Y por ejemplo, tenemos ahí el Código de Ética de la UNAM, también como uno de estos puntos que constituyen un hito dentro de la conformación de las buenas prácticas académicas al interior de la universidad, ¿no? Código se publica en 2015, hace 8 años aproximadamente, y hay una serie de principios que se establecen, ¿no? Hay una serie de principios que se establecen como pautas para la conducta de los universitarios, ¿no? Y de esos nos interesan prácticamente dos, que son los que tienen que ver con la producción de conocimiento. Por un lado, la integridad y honestidad académica, que justamente tiene que ver directamente con lo que estamos charlando el día de hoy, lo que nos corresponde hacer a nosotros como individuos, como personas físicas dentro de la universidad, y el segundo, el reconocimiento y protección de la autoría intelectual, que tiene que ver más con las obligaciones que tiene la institución para salvaguardar los derechos de cada uno de los miembros de esta universidad que están involucrados en la producción de conocimiento. Siguiente, por favor. Entonces, la integridad y la honestidad académica, ¿a qué se refiere? Se refieren a que nosotros debemos declarar en todo momento cuáles son las fuentes de información que estamos empleando, ¿no? En un estricto apego a una metodología rigurosa en la construcción y transmisión del conocimiento. Es decir, a declarar las fuentes que tenemos, ¿no? Uno de nuestros colegas del Instituto de Ingeniería, el doctor Eugenio Sierra, nos decía en una charla, ¿no? Sobre plagio también, ¿no? Cómo abordan los ingenieros este tema. Investigar es como hacer reciclaje, ¿no? Tú
ven algo que es reciclado, hay un material precedente, ¿no? No es que sea nada nuevo bajo el sol. Investigar es algo similar, siempre nos inspiramos en algún trabajo previo. Estamos dialogando con alguien más. Y en ese sentido, la honestidad académica a lo que se refiere es, tú hiciste este trabajo, está muy bien, solo dime en quién te inspiraste, con quién estás dialogando, quién fue tu punto de partida para hacer esto, ¿no? Y la manera en la que cumplimos con este principio es con algo tan sencillo como las notas al pie, las, los parafraseos referenciados en el texto, ¿no? Si tomo una imagen, poner de quién es la imagen, si utilizo unas gráficas, poner de dónde salió la gráfica, ¿no? Poner mis fuentes bibliográficas al final del trabajo. Justamente es algo tan sencillo como eso, ¿no? Una cuestión de honestidad académica. Declarar qué fuentes utilicé para construir eso que yo estoy presentando, ¿no? Tesis, tesina, paper, lo que ustedes quieran. Siguiente, por favor. Y justamente porque hay una cuestión de valores que están aquí rodeando, perdón, la cuestión de la integridad, ¿no? Una, la honestidad, que acabo de decir, ser claro en qué fuentes estoy utilizando, de dónde las estoy obteniendo. Dos, una cuestión de respeto al trabajo ajeno, de reconocimiento a la labor del otro, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una obra, un libro, por ejemplo, nosotros vemos como tal el libro terminado, pero detrás de ese libro hay horas y horas y horas de trabajo del autor que escribió, desde que planteó su hipótesis, desde que buscó la bibliografía, hizo la discriminación de la bibliografía, la leyó, las notas, ¿no? El trabajo de los editores, ¿no? Que corrige aquí, que estas comas no van, que aquí te falta esta cita, que está mal citado, ¿no? Y justamente lo que hacemos al reconocer el trabajo de alguien es justamente eso, valorar todo el esfuerzo que está detrás de él, ¿no? También hay una cuestión de justicia. ¿En qué sentido? En que, bueno, es que cuando producimos conocimiento, lo justo es que se nos reconozca el trabajo que hemos hecho, el esfuerzo epistémico que está detrás de la producción de conocimiento, pero también hay veces en las que ese conocimiento genera recursos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que estemos publicando nos da puntos que si para el SNI, que si para el PRIDE, para conservar becas CONACYT. Entonces hay un interés económico también detrás que hay que reconocer al autor, ¿no? Y en el que justamente pues es una acción de justicia distributiva, de distribuir los recursos en función de la producción epistémica que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Ya en su momento, quienes decidan por el mundo académico verán a qué me refiero, ¿no? Cuando en el SNI les pidan, ¿cuántos papers publicaste este año? ¿No? Y el PRIDE les pida publicaciones, ¿no? Y les pidan X cantidad de constancias de las conferencias que han dado. Entonces, justamente es a eso a lo que nos referimos económico detrás de ello, ¿no? Y está bien, no tiene nada de malo o contrario que exista este interés detrás de ello, siempre y cuando esté equilibrado con los otros valores que estamos esbozando, ¿no? Y por último, pues la cuestión de la responsabilidad, ¿no? Porque justamente yo soy responsable en el sentido de que yo respondo por aquello que estoy publicando, por aquello que yo estoy declarando en un libro, en un paper, en una pieza musical, en un video, en unas diapositivas de PowerPoint, ¿no? Entonces, justamente a eso se refiere la integridad, a literalmente integrar todos estos valores de tal manera que vayan guiando y dando rigor a la producción de conocimiento. Siguiente, por favor. El segundo valor que nos interesa, el segundo punto, es el reconocimiento y protección de la autoría intelectual.
y este es un valor que le corresponde salvaguardar a la institución, a la universidad. Es decir, es obligación de la universidad como institución y por ende de los funcionarios que laboran en ella en las áreas respectivas, pues llevar a cabo lo necesario para salvaguardar la autoría intelectual de las obras o invenciones que se generen en la universidad, de tal forma que se respeten los derechos de todos los autores involucrados, ¿no? Es decir, si yo publico un libro, un capítulo del libro, resultado de un proyecto PAPIT, por ejemplo, pues que justamente la universidad se encargue de llevar a cabo todas las medidas jurídicas necesarias para que se me reconozca como autor y si es el caso, pues recibir la contraprestación económica adecuada para el trabajo que estoy realizando, ¿no? Entonces, justo el reconocimiento y protección de la autoridad intelectual se refiere a la obligación que tiene la universidad de salvaguardar esa integridad o esa honestidad académica que nosotros estamos ejerciendo en la producción de conocimiento. Siguiente, por favor. Y bueno, en este punto vamos a ver de qué manera se conecta cuestión ética, la cuestión teórica, ya con una parte más práctica, ¿no? Ya más fáctica, que son los derechos de autor, ¿no? Es decir, la dimensión jurídica que les mencionaba al inicio de mi participación de esta cosa que llamamos ética académica, ¿no? Entonces, en este punto le voy a ceder la palabra a mi colega Leonardo, que es la persona indicada para hablarles de esto. Muchas gracias, Ángel. Antes de empezar, quiero agradecer también al doctor Lezama y al Programa Único de Especializaciones en Economía por abrir estos espacios y por permitirnos darles la plática. Continuando con lo que mencionaba mi colega Ángel, para entender justamente esta salvaguardia de la autoría intelectual, necesitamos conocer los principios básicos, las nociones fundamentales sobre los derechos de autor. ¿Qué son los derechos de autor? Pues justamente los derechos de autor forman parte de una materia jurídica que se denomina propiedad intelectual y básicamente son un reconocimiento mediante derechos por parte del Estado que le es otorgado a las y los creadores sobre sus obras. Esto con el fin de que gocen prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. La protección y regulación de estos derechos se da en 3 niveles que no son excluyentes entre sí. Primero, tenemos en el ámbito internacional a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que administra lo estipulado en el Convenio de Berna. Después, en el ámbito federal, en México, tenemos al Instituto Nacional del Derecho de Autor, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura, y su normatividad la podemos encontrar en la Ley Federal del Derecho de Autor. Y por último, en el ámbito académico, encontramos manifestada esta voluntad de protección de los derechos de autor en la legislación universitaria y como lo hemos visto también en el Código de Ética, perdón. Los derechos de autor son importantes porque primero incentivan la creación, la investigación y amplían nuestro patrimonio cultural. Segundo, porque toda creación implica un esfuerzo intelectual y económico por parte de los autores, como se los había mencionado Ángel. Tercero, porque gracias a estos se puede reconocer y respetar tanto el trabajo intelectual propio como el de los demás. ¿Cuándo nacen los derechos de autor? Cuando los autores, las y los autores adquieren los derechos en el momento en el que crean, fijan o realizan sus obras. Esto se conoce como un principio de protección automática. En nuestro país, las obras tienen protección durante toda la vida del autor y se extiende hasta 100 años posteriores a su muerte. Una vez terminado este tiempo, dichas obras formarán parte de lo que se conoce como el dominio público,
en donde cualquier persona puede utilizarlas siempre y cuando conozca a quienes le dieron su origen, es decir, pues a sus autores. Para definir quiénes son los autores, vamos primeramente a recurrir al artículo 12º de la Ley Federal antes mencionada, donde nos dice que un autor es la persona física que ha creado una obra literaria o artística. Que esto lo podemos traducir en que autor es cualquier persona, alumno, alumna, académica, académico, investigador, investigadora, que son las y los responsables y propietarios de los trabajos que realizan en su actividad académica o profesional. En esta diapositiva podemos ver que esencialmente los autores como derechos tienen el derecho de ser respetados como autores o creadores de sus obras, así como también el autorizar o prohibir el uso de sus creaciones intelectuales. Asimismo, también tienen esta obligación de actuar éticamente y en correspondencia con otros autores. Las y los autores están íntimamente relacionados con sus obras. Por obra, debemos entender cualquier producto de la actividad creativa y que debe cubrir dos requisitos importantes. El primero está estipulado en el artículo 3º de la Ley Federal del Derecho de Autor, y este artículo nos menciona que deben ser creaciones originales, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. El segundo requisito importante está estipulado en el artículo 5º de la misma ley y nos menciona que deben estar fijadas en un soporte material, incluyendo también los medios electrónicos, independientemente del mérito, el destino o el modo de expresión. En ese sentido, las ideas en sí mismas, es decir, lo que tenemos en la mente y todavía no ha sido materializado, no son obras y por ende no tienen protección jurídica. Y también, en el mismo sentido, no es válido decir, se plagiaron mi idea o yo lo pensé y me robaron la idea. Ahora bien, con respecto a qué se entiende por creaciones intelectuales, la originalidad no significa crear algo completamente desconocido. Justamente el carácter original se refiere a que la obra tiene una particularidad o un enfoque o una perspectiva distinta que justamente es el sello propio del autor que la hace, y dicha expresión hace que esa obra sea distinta a otras que ya existen. Y también la originalidad pues hace que la obra responda al origen, a la fuente, es decir, pues a los autores que hicieron esta obra. Las obras también se puede clasificar según su origen y pueden ser obras primigenias cuando son creadas sin basarse en una obra preexistente, o bien derivadas, esto es, tomar una obra primigenia y hacerle o una transformación, que puede ser ampliaciones, adaptaciones, arreglos, traducciones. Como ejemplo, aquí pueden ver que tenemos esta obra literaria, que es una obra primigenia, que es Voces de Chernobyl, que está escrita por Svetlana Alexievich. Y por otro lado, tenemos la adaptación de esa obra literaria a una miniserie de HBO que se llamó también Chernobyl. Ambas son obras originales. La primera, claro que tiene el sello de su autora, y la segunda, que a pesar de basarse en la historia de este libro, también tiene el sello particular que le quiso poner el director que la hizo. Tomamos justamente este ejemplo para hacer notar una falta ética. Como ven en la imagen,
los realizadores de la miniserie omitieron en los créditos el nombre de Svetlana, que inspiró esta serie. Y con esto uno puede pensar que la miniserie de HBO fue una obra primigenia, cuando lo real fue que no fue así. Para que quede más claro lo que son las obras y este concepto de originalidad a la que refieren los derechos de autor, podemos partir de esta dicotomía de contenido y expresión. El contenido es la idea de donde surge la creación. Y por otro lado, tenemos esa forma de expresar materialmente esa idea. Eh, todas las sillas que ven aquí responden a una misma idea. La idea era mueble con respaldo, generalmente de 4 patas, cuya finalidad es la de servir de asiento a una persona. De esta idea partieron estas sillas que vemos en esta diapositiva. Y si bien pueden ver, una es café hecha de madera, otra es blanca acolchonada, la otra es beige, es decir, todas son originales y expresan lo particular de sus autores, de quien las hizo. Veamos ahora de manera general cómo se clasifican estos derechos de autor. Por una parte, tenemos a los derechos morales que están íntimamente ligados al autor, y el autor justamente va a ser el titular perpetuo de estos derechos. Dentro de estos derechos morales encontramos al que yo considero más importante de estos derechos, que es el derecho moral de paternidad, el cual enuncia la pertenencia de la obra y brinda la calidad de autor a las y los creadores mediante el reconocimiento de su nombre propio, o también, si lo desean, pueden ser reconocidos mediante un seudónimo. Por esta cualidad, este derecho también es conocido como derecho de cita. Y a su vez, este derecho también permite al autor objetar si se le atribuye una obra que no es de su creación. Otro derecho también que es igual de importante es el de integridad, que es aquel que faculta al autor para exigir respeto sobre su obra. Es decir, que pueda oponerse a cualquier deformación o modificación que cause un daño o un perjuicio tanto a su reputación como a la obra misma. Y por otro lado, tenemos a los derechos patrimoniales, que justamente tienen el objeto de que el autor explote de manera exclusiva estas obras que realizó, o de autorizar que otros lo hagan. Aquí todos son importantes, claro está, pero el que más destaca es el derecho de transformación, que permite al autor autorizar o prohibir que otros utilicen sus obras para generar otras distintas, como en el caso que vimos anteriormente de Svetlana, que permitió que se hiciera una adaptación audiovisual de su libro, pero después no se le respetó justamente un derecho moral de paternidad. La Dirección General de Bibliotecas de la UNAM cuenta con un proyecto que se llama Cita con tu estilo bibliográfico, que ustedes pueden consultar en su página de Facebook, y son una serie de videos para que estudiantes conozcan y puedan aplicar en sus trabajos, si no lo saben, los diferentes estilos de citación. Y también este proyecto sirve para capacitar a la gente sobre el uso ético de las bases de datos que resguarda justamente esta dependencia de la universidad. Como les repito, los videos se encuentran en la página de Facebook de la Dirección General de Bibliotecas. Ustedes se meten a la sección de videos y en la sección de cita con tu estilo bibliográfico van a encontrar este material.
Ahora bien, ¿qué ocurre con los derechos de autor en la UNAM? Pues, como lo hemos visto, los derechos morales siempre van a pertenecer a sus autores, pero los derechos patrimoniales le pertenecen a la institución porque, rescatando todo lo que se ha visto en esta presentación, pues el conocimiento es surgido en la universidad, es un bien público, y porque cualquier producto de la actividad académica, las tesis, los proyectos de investigación, las tesinas, las revistas, cualquier tipo de producto de actividad académica, se realiza con recursos públicos que le son asignados a la universidad. Esto se ve respaldado en el Acuerdo del Registro Universitario de la Propiedad Intelectual, que fue elaborado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, donde se enuncia que los derechos patrimoniales deben ser resguardados por esta casa de estudios y también por el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la UNAM, donde se enuncia que la información generada o en posesión de la universidad es pública y debe de ser accesible a cualquier persona. Esto, claro, está claro que está en correspondencia con el derecho de acceso a la información. Bueno, después de conocer de ética y de derechos de autor, todas y todos los que estamos aquí, podemos preguntarnos qué pasa si no se actúa íntegra y honestamente en las labores académicas, o qué pasa cuando se utilizan datos, información, resultados, imágenes o cualquier otro tipo de información, de recurso, sin el consentimiento de quien los creó o sin el reconocimiento también de quien los creó, pues nos encontramos ante una falta ética conocida como plagio. El término plagiare o plagiarium surgió en la antigua Roma para referirse a este acto de apropiación de esclavos ajenos o de apropiarse de hombres libres para hacerlos esclavos. Y justo, justo con esta acción se incurría en el delito de hurto. Ahora, en nuestra época, ese término es usado para señalar el acto de ofrecer o presentar como propia, en su totalidad o en parte, una obra de otra persona en una forma o contexto más o menos alterado. Esta apropiación indebida de una obra intelectual, como lo hemos visto, es un acto deshonesto que consiste en hacer pasar como propio un trabajo ajeno. Es un acto poco ético que tiene consecuencias a nivel académico, profesional, científico, también social. Y además existen sanciones jurídicas relacionadas justamente con la violación de los derechos de autor. Es importante saber que el plagio es solo una de muchas prácticas deshonestas que existen académicamente o cuando se realiza una investigación. Solo por que vean, por mencionar algunas, tenemos aquí al plagio total, que yo creo que es el primero que se nos viene a la cabeza cuando escuchamos este término de plagio, que consiste en copiar íntegramente un contenido, así tal cual, sin cambios, de alguien más y lo presentamos como nuestro. O bien está el plagio parcial, que es unir varios textos con la intención de que parezca uno, o se alteran pequeños elementos como signos de puntuación, la redacción, se cambia una palabra por otra. También tenemos aquí la coautoría ficticia o la falsa autoría, que es incluir a alguien que no colaboró en un trabajo, en un proyecto, o bien lo opuesto, que es omitir a alguien que sí participó. El de incorrección de citas bibliográficas es omitir citas relevantes.
copiar citas no consultadas, tener fuentes inexistentes. También se conoce esta práctica deshonesta como error 404. O por último, tenemos también de lo que se les mencionaba al inicio de esta plática, que es la publicación por encargo, que es justamente ofrecer dinero a otra persona para que elabore nuestros trabajos y los presentamos como si nosotros lo hubiéramos hecho, ¿no? Sin esa ayuda. Ya por último, tenemos que el plagio, como hemos visto, es un mal hábito que refleja pues el desconocimiento de esto que hemos visto en mi parte, que son los derechos de autor, y que también refleja las deficiencias ético-metodológicas y que no tenemos una preparación para abordar de manera sólida una investigación. Es una mala costumbre que adoptamos desde la infancia posiblemente, y que en esos primeros años puede ser por ignorancia, como lo vemos en la imagen, ¿no? Cuando nos pasaban la tarea y le hacíamos pequeños cambios, como se ve en la imagen, nada más se utilizó esta figura, esta imagen, y se le cambió de sentido. Y esto lo hacíamos para que el docente no se diera cuenta. Y de esta actividad, de este acto, pues obteníamos un beneficio temporal. Pero si no somos conscientes y adoptamos esta forma de actuar, arrastramos este modus operandi a la universidad y lo utilizamos para la entrega de cualquier trabajo que necesitemos entregar, valga la redundancia, o peor aún, ¿no? Como lo vemos en la imagen, en la segunda imagen, cuando nos tratamos hacer un trabajo de investigación como la tesis. Eh, Ahora cedo la palabra a mi colega Mario, que les hablará lo relativo a la inteligencia artificial. Gracias, Leo. Bueno, yo les vengo a hablar precisamente de este tema de la inteligencia artificial, que es un tema que tenemos hoy en día muy en boga y que también tenemos muchas dudas y hay mucha incertidumbre sobre su utilización y particularmente en la parte, desde luego, de la investigación académica, ¿no? Si, si me ayudas con la siguiente slide. Primero, creo que es importante que definamos o que entendamos qué significa inteligencia artificial. A veces simplemente como que lo utilizamos, lo escuchamos, pero no comprendemos, o sea, qué quiere decir. Digamos, si partimos los dos conceptos, ¿no? Primero hablemos de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia, no? Es la comprensión, la capacidad de percepción, la comunicación, el aprendizaje de tareas y la resolución de problemas, ¿no? Digamos, en una definición muy concreta. Y artificial, pues básicamente es todo lo que es hecho por el humano. Ahora, uniendo ya estos dos conceptos, podemos entender a un sistema de inteligencia artificial como aquel sistema que tiene diferentes niveles de autonomía, que tiene una capacidad de adaptación después de ser implementado, que utiliza información de entrada para generar salidas, como pueden ser predicciones, contenido, recomendaciones o decisiones que pueden afectar entornos tanto físicos como virtuales. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Tenemos aquí, digamos, antecedentes muy remotos. En primer lugar, tenemos a Descartes, que si bien él no plantea como tal una idea de que va a haber máquinas realizando actividades humanas o generando contenido, etcétera, desde luego, siempre él plantea la noción de que la mente humana puede ser engañada o manipulada, ¿no? Entonces, de ahí su
la famosa frase de pienso, luego existo, en el sentido de que solamente a través de la razón se puede alcanzar el conocimiento. Entonces es, digamos, una de las preguntas que se hace actualmente, ¿no? Si en algún momento una máquina podría llegar a alcanzar el conocimiento. O sea, si tendrá alguna vez la capacidad de razonar. Ahora bien, tenemos a Frankenstein de Mary Shelley, que realmente tiene, digamos, como la particularidad de que es en la era moderna la primera obra que plantea como tal la creación artificial y física de conciencia. No, bueno, la creación artificial, tanto física, ¿no? Como tal, el cuerpo del monstruo, como también de su conciencia. Ahora, ya viniéndonos si me ayudas, Leo, con la siguiente lámina, si nos venimos ya a la parte más específica o más allegada ya al concepto que tenemos ahorita de máquina, de inteligencia artificial, se genera precisamente primero con Alan Turing y su test de Turing, ¿no? Él en 1950, en un artículo que se llama Computing Machinery and Intelligence, él precisamente establece un método para evaluar la inteligencia de una máquina. Y el propósito de este test de Turing es determinar si una máquina puede exhibir un comportamiento que es indistinguible de un ser humano, ¿no? Entonces, digamos, en términos muy simples, el test de Turing, o como se lleva a cabo, es de la siguiente manera. Hay una persona que es el interrogador, ¿no? Y que va a interactuar con una máquina y con un humano, ocultos ambos a su vista, y va a enviar preguntas, va a enviar instrucciones, y entonces ambos participantes a través del texto le van a dar las respuestas. En caso de que el interrogador no pueda distinguir cuál de los dos participantes es la máquina y cuál es el ser humano, basándose únicamente en las respuestas, desde luego, entonces se considera que la máquina pasó el test y se dice que hay inteligencia artificial. Desde luego este test tiene sus críticas, dice, algunas personas pues dicen, bueno, este test está ya totalmente superado. Sin embargo, digamos, es un antecedente que nos deja como esta parte de que sí es posible distinguir entre un humano o una máquina. Nosotros muy cotidianamente utilizamos precisamente el test de Turing, aunque parezca que no, con los famosos CAPTCHAs o reCAPTCHAs, ¿no? Que precisamente por sus siglas en inglés es Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart, ¿no? Entonces la traducción es test automático completamente público para diferenciar entre computadoras y humanos. Y pues es algo que utilizamos muy cotidianamente y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Incluso ya, si ustedes se han dado cuenta, cada vez estos captchas se van haciendo un poco más complicados, ¿no? Antes era simplemente dar clic en un box y decir no soy un robot, como en el caso de la lámina, pero actualmente ya tenemos sistemas más complicados de identificar semáforos, identificar chimeneas, no sé, lo que sea, para precisamente ir subiendo ese nivel y distinguir, ¿no?, entre el humano y la máquina. Si podemos pasar a la siguiente lámina. Gracias, Leo. Ahora bien, aquí es importante ver precisamente, ya nos damos un salto a la década de los 1980, perdón, y ahí es donde se empieza a desarrollar lo que conocemos como Machine Learning o aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural. Digamos, el aprendizaje automático básicamente se centra en el desarrollo de algoritmos y modelos que permiten a las computadoras aprender y mejorar automáticamente a partir de la experiencia
sin la necesidad de ser programadas explícitamente para eso. Y el procesamiento del lenguaje natural, pues es la capacidad de la máquina de entender e interpretar el lenguaje humano. Y eso lo vemos, por ejemplo, pues ya en modelos de inteligencia artificial generativos como ChatGPT, ¿no? Se le puede hablar de manera, digamos, más natural y entiende o va aprendiendo precisamente incluso de cómo nos expresamos. Posteriormente, en la década de los 90, se empieza a desarrollar lo que conocemos como redes neuronales, perdón. Y esto es un método de inteligencia artificial que enseña a las máquinas a procesar los datos de una manera inspiradas en como lo hace el cerebro humano. Esto es que crea un sistema adaptable que las computadoras utilizan para aprender de errores y mejorar continuamente. Entonces, digamos así, digamos, con estas redes neuronales se logra, o lo que se intenta es que las máquinas, las computadoras empiecen a resolver problemas mucho más complicados, ¿no? En este caso, por ejemplo, se ha logrado con estas redes neuronales y también ya junto también con el Machine Learning y el PLN, por ejemplo, resúmenes de documentos, reconocimientos de rostros, y cada vez se van haciendo mucho más precisos porque precisamente las máquinas van aprendiendo, valga la expresión, y van haciéndose un poco más precisas, ¿no? Si me ayudas, Leo, por favor, con la siguiente. Ahora bien, ¿qué tenemos en la actualidad, no? Hoy en día, la inteligencia artificial, y empezando por la parte, por ejemplo, del ChatGPT, de OpenAI, pues fue algo que de repente llegó y revolucionó muchas cosas. Creo que fue una parte que pocas personas esperaban que sucediera o que estuviera, digamos, tan accesible para todo el mundo, porque como ustedes saben, pues todos estos tienen servicios de pago, pero también tienen servicios gratuitos y pues cualquier persona puede acceder a ellos. Aquí, en este caso, puse, por ejemplo, la herramienta de Microsoft que se llama Copilot, ChatGPT, que creo que todos conocemos, Simple AI y el otro loguito en café con negro es de otra inteligencia artificial que se llama Cloud. Me parece que es importante, por ejemplo, y específicamente, digo, hay inteligencias artificiales que generan otro tipo de contenido, ¿no? Imágenes, incluso muchas de las imágenes de la presentación fueron generadas con inteligencia artificial, pero en este caso en esta presentación creo que es importante, por ejemplo, ver que cuando uno le pregunta a ChatGPT algo y le pide las fuentes, pues te va a decir, en principio no tengo acceso a Internet, mi base de datos está limitada hasta cierto año, no te puedo dar una base de datos, no te puedo dar una cita, no es una limitante. No te puedo decir de dónde saqué la información, pero por ejemplo tenemos al Copilot de Microsoft que sí te da citas. Si tú, por ejemplo, le pides que te escriba algún ensayo de algún tema en particular, vamos a decir, por ejemplo, no sé, la Ciudad de México, ¿no? Los gobernantes de la Ciudad de México, te va a arrojar la información y te va a dar citas. El problema de esto es que luego las citas pues son también son de lugares poco fiables y son siempre de internet. Y no porque internet esté mal, ¿no? Pero usted da citas, por ejemplo, de Wikipedia, generalmente. Y bueno, Wikipedia, por la facilidad que se tiene de alterar el contenido, pues no resulta una fuente confiable, ¿no? Quizás resulta una fuente de aproximación para poder ver de qué trata un tema y después de ahí partir y hacer una investigación más profunda, pero no resulta como tal una fuente que uno pueda utilizar en una investigación académica, ¿no? Entonces creo que es importante ver o sea, que la inteligencia artificial es una herramienta que llegó, que se va a quedar
y que no es mala por sí misma, ¿no? Pero que hay que utilizarla de manera responsable. Yo les diría, por ejemplo, todas estas herramientas que les digo, creo que son una buena manera de aproximarse a un tema, de tener una idea más o menos de lo que trata el tema, pero no podemos basar toda nuestra investigación o realizar todo nuestro trabajo, nuestras tareas, nuestros ensayos en inteligencia artificial, sobre todo porque pues, luego también inventa cosas. O sea, le puedes preguntar algo y te va a inventar, y incluso yo he hecho muchas pruebas y te inventa hasta libros, y te inventa hasta libros de autores que, o sea, libros de autores que nunca se escribieron. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También, perdón, si, gracias, Leo. Ahora pasamos, digamos, al tema de la regulación, ¿no? ¿En qué estamos hoy en la regulación con respecto a la inteligencia artificial? La semana pasada, justamente el 13 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó ya un reglamento europeo de la inteligencia artificial. Esto representa un hito porque no teníamos como tal una regla o una norma, sino que teníamos más bien recomendaciones, estatutos éticos, pero no teníamos, digamos, una norma ya formalmente creada de derecho para regular la inteligencia artificial. Ahora, este reglamento tiene algunos temas bastante interesantes y también tiene algunas fallas o algunas carencias, diría yo. Por ejemplo, el reglamento prohíbe el despliegue, sistemas de inteligencia artificial que desplieguen técnicas subliminales con el objetivo de modificar el comportamiento de un grupo de personas o de una persona. Sistemas de inteligencia artificial que exploten las vulnerabilidades, perdón, de una persona o un grupo de personas. Por ejemplo, esta también es súper importante porque prohíbe la categorización biométrica de grupos de personas físicas para deducir su raza, sus opiniones políticas, o afiliaciones políticas, creencias religiosas, vida sexual, orientación sexual, ¿no? O sea, es decir que lo que está tratando de eliminar aquí es precisamente lo que conocemos como sesgos algorítmicos y la discriminación algorítmica, ¿no? También, por ejemplo, evita, o bueno, lo que prohíbe, salvo que sean cuestiones con fines policíacos, que se esté identificando a las personas por medios de sistemas de inteligencia artificial biométricamente en vivo, o sea, en tiempo real. Eso lo prohíbe, salvo que, por ejemplo, sea una cuestión o sea, con la orden de un juez, ¿no? Y también aquí tenemos algo también un poco distópico, porque también prohíbe los sistemas de inteligencia artificial que evalúen el riesgo de personas de cometer un delito. No sé si algunos de ustedes se acordarán de la película de Minority Report, en donde eran dos gemelos, me parece, que predecían los crímenes. Entonces, aquí no son gemelos creados, pero lo que prohíbe precisamente este reglamento es que se genere discriminación y sesgos que digan, no, esta persona por su condición, por su raza, por su sexo, va a cometer un delito, ¿no? Ahora, digamos en términos muy concretos, este reglamento lo que está regulando realmente es la cuestión de discriminación y sesgos algorítmicos. Sin embargo, no tenemos o no se toca un tema que también es muy importante, que son los derechos de autor. El reglamento no determina nada sobre los derechos de autor, incluso pues fue muy criticado, ¿no? Porque esa discusión no se dio hasta el día de hoy y no está regulado. Ahora bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Y en México no tenemos regulación. Tenemos una iniciativa de ley que presentaron en el Senado
pero todavía no es ley, ¿no? Apenas es una iniciativa, todavía ni siquiera se da a discusión, pero eso no significa que no sepamos qué se debe de hacer, ¿no? Con la inteligencia artificial, o que podamos obrar libremente con la inteligencia artificial. Ahora bien, digamos, yéndonos un poquito más específicos, en la siguiente página, pues vemos en la UNAM, ¿no? En la UNAM tampoco tenemos como tal una regulación que nos hable específicamente de inteligencia artificial, pero recordando un poco lo que nos comentaba Ángel y Leo en su oportunidad, sí tenemos el Código de Ética de la UNAM, en donde se nos habla de integridad y honestidad académica, estos principios, y reconocimiento y protección de la autoría intelectual. Entonces creo que si bien no está nombrado o dicho específicamente sobre inteligencia artificial, podemos tomar estos dos principios que ya nos platicó Ángel, para precisamente tener una guía o un norte de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial. Es decir, se tiene que obrar con integridad, honestidad académica y siempre citando lo que uno vaya a escribir, ¿no? en sus textos. La siguiente, por favor. Bueno, esto es precisamente, ¿no? lo que les platicaba. O sea, siempre se habla precisamente de que se debe resguardar la propiedad intelectual, se debe reconocer y se debe proteger, y que, digamos, las personas universitarias pues también tienen que obrar con esa integridad y honestidad académica. Pues, digamos, para no caer ya en lo que ya vimos anteriormente, solamente quería como traerlo a esta parte en especial para señalar que tenemos, digamos, estos códigos de ética para podernos guiar para el uso de la inteligencia artificial. La siguiente, por favor, Leo. Bueno, aquí digamos el uso ético de la inteligencia artificial sería, por ejemplo, y lo que hablábamos sobre la regulación europea, que debe de haber una auditoría de los sistemas de inteligencia artificial para mitigar detectar y mitigar la discriminación por raza, género, discapacidades, condición social. Se debe de proteger también siempre la privacidad, ¿no? Protección de datos personales, establecer reglas claras sobre el uso apropiado de contenido generado por inteligencia artificial, para así evitar el plagio y respetar los derechos de autor, y una revisión constante y actualización de la regulación para abordar los rápidos avances que tiene esta tecnología. La siguiente, por favor. Ahora me gustaría platicarles de este caso que la verdad es que va muy ad hoc a lo que hemos estado platicando. El periódico estadounidense The New York Times demandó a finales del año pasado a OpenAI y a Microsoft. OpenAI, como saben, son los desarrolladores de ChatGPT y otras aplicaciones de inteligencia artificial como DALL-E. ¿Y qué dicen ellos? O sea, ¿cuál es o por qué demandan el New York Times a estas compañías? Lo que ellos alegan es que las empresas, es decir, OpenAI y Microsoft, utilizaron indebidamente grandes cantidades de material del periódico protegidos por derechos de autor para entrenar los grandes modelos de inteligencia artificial que alimentan los grandes, digamos, las grandes cantidades de textos que alimentan a ChatGPT y otros modelos de inteligencia artificial como es Copilot. Es decir, que Microsoft y OpenAI pues, entrenaron a sus modelos de inteligencia artificial con artículos del New York Times, por ejemplo, y no le dan el crédito que merece, ¿no? Ahorita, posteriormente vamos a ver que es verdaderamente muy descarado, cómo la inteligencia artificial pues, realmente reproduce exactamente lo que el New York Times dice, ¿no? Ahora, lo que dicen también
es que solicita The New York Times una orden judicial contra Microsoft y OpenAI para que pongan fin a la práctica, es decir, para que quiten de todos sus sistemas los artículos de New York Times que se utilizaron para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial. Porque ni lo citan, o sea, es decir, ni les dan crédito, y además tampoco pagaron una licencia para utilizarlos, ¿no? Además, digamos, también tocan un tema que es un poco más humano, en el sentido de que el Times dice que producir periodismo es un esfuerzo creativo y profundamente humano. Y lo que ellos buscan es precisamente proteger el periodismo independiente para que no desaparezca, ¿no? O sea, para que no desaparezca frente a las máquinas. Porque para ellos no hay como esa creatividad que da como tal el humano, no puede ser reproducido por las máquinas, pero sí corre peligro la existencia del periodismo, ¿no? Según su propia demanda. Entonces, si avanzamos, Leo, por favor. Aquí, por ejemplo, podemos ver, de hecho, esto es parte como tal parte de la demanda, ¿no? Y si ustedes se fijan, el texto en rojo, pues es la copia, ¿no? Entonces, nosotros vemos que el resultado de ChatGPT en la versión 4, pues es idéntica al artículo del New York Times. O sea, ni siquiera lo cambia, simplemente lo reproduce. Y evidentemente no da la cita, como yo les mencionaba, si le preguntas a ChatGPT, oye, pues está muy padre lo que me dices, pero ¿de dónde lo sacaste? ¿Me puedes dar la cita? Te va a decir que no. Entonces, pues estos y hay varios ejemplos, ¿no? Que ponen ellos en la demanda, pero pues este es como el que me pareció más interesante porque es el más descarado, ¿no? O sea, es prácticamente todo el texto. Sí, vamos a la siguiente, ¿no? Por favor. Bueno, ahorita pasamos entonces a la parte de los recursos online para citación, precisamente hablando de citación y referencias bibliográficas. Nosotros les proponemos estos dos sitios, citeThisForMe.com y Citation Machine. Son sitios que, por ejemplo, utilizan modelos muy estándar de citación como APA, Chicago, etc. Y donde uno pone la información y realmente pues, no tiene mayor ciencia. La página simplemente la coloca en el orden en el que debe estar. Pero es una buena herramienta para usarla para hacer las citas correctamente. Y la siguiente. También este es un programa de detección de similitudes en textos. Es un programa que si bien si bien sirve, ¿verdad? También pues, tiene sus críticas porque a veces no detecta, por ejemplo, las citas, ¿no? Entonces arroja similitudes cuando pues, en realidad está bien citado, pero me parece que también es una buena herramienta para detectar si hay textos sin citar, y también tienen por ejemplo, esta herramienta también requiere mucha interpretación de la persona que lo utiliza. La siguiente, por favor. Ahora bien, justamente estos tres libros, estos tres textos, pues es producción académica que se ha realizado, en relación a los temas que estamos hablando, acerca de la ética de la investigación, la integridad científica, el plagio y la ética. Y estos recursos, pues los tienen ustedes disponibles de manera gratuita en los links que les ponemos ahí abajo. Y también tenemos, digamos, es producción nacional,
y tenemos también en la siguiente diapositiva, un ejemplo de este libro, ¿no? The Handbook of Academic Integrity, que es una producción extranjera. Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, ya de manera de conclusión. La educación universitaria no solo debe centrarse en la adquisición de conocimientos, sino también en ejercitar valores. Como comunidad universitaria tenemos el compromiso de fomentar y llevar a cabo la integridad académica en todos los ámbitos y a todos los niveles. El plagio como resultado de la deshonestidad académica es un fenómeno complejo que inicia tempranamente y debemos combatir las deficiencias que se detecten en los procesos de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias a Leonardo, a Mario, a Giovanni, a Luis por la charla que nos han dado hoy. En lo que yo agradezco la charla que nos han dado. Doy un poco de tiempo por si hubiera alguna pregunta, puedan colocarla en el chat y hacerla llegar a nuestros ponentes y puedan darle respuesta. Para nosotros es muy importante la charla que nos han dado el día de hoy, ya que son estudiantes que inician estudios de posgrado, algunos de ellos ya con recorrido en otros programas, pero creo que siempre es importante que tengan las herramientas para poder iniciar, desarrollar y concluir de manera correcta y adecuada eh, una investigación y al final no caer en ningún tipo de, vamos a llamarlo, delito, problema, demás. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta, entonces no queda más que agradecer de nueva cuenta a Mario, a Giovanni, a Leonardo, a Luis Ángel por esta charla enriquecedora que nos han dado el día de hoy. Y yo espero que no sea la última, que no sea la última que tengamos cada año que los tenemos por acá. Aprendemos cosas diferentes y creo que eso nos da bastante gusto. No sé si quieran comentar algo antes de que cierre la sesión. Pues yo creo que nuevamente darte las gracias, Edmar, porque como bien lo comentas, es una actividad que se ha venido dando desde hace algunos años y eso subraya lo importante o digamos la preocupación que ha tenido en específico el programa de especialización, porque es como de las primeros, digamos, dependencias que tenemos conocimiento que se le ha dado continuidad, digamos, como al tema y a la difusión entre los alumnos de precisamente de este tipo de cuestiones. Oh, gracias a ustedes, Giovanni, Leonardo, Mario, Ángel. Muchas gracias. Gracias, Mario. Leonardo. Pues igual me uno a los agradecimientos. Esperemos que, como se los puse en el chat, que lo visto en esta plática les sea de utilidad para seguir con sus actividades académicas y esperemos y que seamos conscientes, todas y todos nosotros, de no incurrir justamente en este tipo de prácticas deshonestas. Oh, estamos Gracias. seguros que nos será bastante útil, Leonardo. Luis Ángel. Sí, muchas gracias por la invitación nuevamente, por la atención y el interés que muestran los colegas, curioseando en los asistentes, más de 100 participantes en la charla, que es bastante nutrido esto y grato también ver que podemos colaborar en algo con ustedes, ¿no? Y hacer sinergia para poder brindar una mejor formación a los colegas, ¿no? Y es grato sobre todo en lo personal y en lo académico, porque pues, yo cuando esto empezó estaba de ese lado de los estudiantes, ¿no? Yo ahorita ya como docente sigo aquí en este y nos ha tocado ver cómo se ha avanzado y tenido, pues sí, novedades en este rubro y pues desde luego reitero el agradecimiento, ¿no? Y la disposición para seguir trabajando en conjunto. Bueno, hubo una pregunta, la comento para quien quiera tomar. Leo de manera textual. ¿Cómo se debe registrar una creación, por ejemplo, musical o de arte y en dónde? Asumo que es para el caso mexicano.
Ok, la contesto yo. Como lo vimos en esta plática, eh, los derechos de autor surgen en el momento mismo en el que se hace la obra. Los registros de obra es un acto declarativo de derechos, más no constitutivo de derechos. Es decir, independientemente de que tengas o no un registro, esos derechos de autor los vas a tener tú por el principio de protección automática que yo les había comentado, que, perdón por ser reiterativo, los derechos surgen cuando tú, en el mismo momento en que creas la obra, ya obtienes esos derechos. Ahora bien, respondiendo a la pregunta, ese registro de obra se hace en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Yo te invito, Mariana, a que por internet te metas a la página del INDAUTOR y ahí justamente hay una sección de registro de obra en la cual vienen los formatos y vienen las instrucciones para justamente llenar ese formato y el procedimiento que se debe seguir para hacer el registro de obra. Las instrucciones son bastante sencillas y si no, también puedes tener una asesoría personalizada si tú vas propiamente a las oficinas del instituto. Y después de ese registro ya te entregan tu certificado de obra, en la cual ya tienes justamente esa constancia, ese certificado de que tú eres el autor de la obra que presentas y puede ser cualquier tipo de obras. Y bueno, hubo una más y con esta ahora sí cerramos. ¿Han encontrado factores o contextos en los cuales se incrementa la práctica de plagio? ¿Algún factor común, quizá? No sé quién quiera tomar. Giovanni, parece. Y incluso puedo hacer un comentario inicial. Varios artículos o bibliografía indican precisamente que digamos que la aparición de las herramientas tecnológicas en el ámbito académico, digamos que facilitó el poder manejar información al tal grado que se pueda replicar, ¿no? Pero también quisiera aclarar que el problema digamos que el plagio como tal, digamos, como lo expuso Leo, es un problema que la academia lleva muchísimos años, ¿no? O sea, eso pasaba, y no sé, ustedes han leído el libro de Eco donde te decía cómo hacer una tesis, donde una recomendación que te daba es de que si no tienes mucho tiempo, pues consigue una tesis en otro idioma y la presentas en tu idioma, solamente el trabajo de la traducción, y así es como la acreditas. Es un muy mal consejo, pero ese libro data de hace bastantes décadas, y desde ahí es cuando se daba, ¿no? Digamos que antes había una situación, lo hemos dicho así, ¿no? Artesanal, antes era copiar a mano, pero hay bastantes artículos que aseguran que precisamente la aparición de nuevas tecnologías, y como también lo explicó Mario, en este caso, digamos que la aparición de la IA abre un nuevo campo de discusión sobre si esto va a incrementar, si se va a poder llegar a difundir la conciencia ética para el uso correcto de esta tecnología, ¿no? Yo creo que lo primero que mencionaría sería el contexto, los nuevos ambientes tecnológicos para el ámbito académico. Bueno, pues como mencionábamos, cerramos con esa pregunta. Agradecemos mucho el tiempo que nos han dedicado y también a las personas que estuvieron del otro lado escuchando de manera atenta. No me queda más que dar las gracias a todos. Buen día a todas, a todos. Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias a todos. Gracias Gracias. a todos y a todas. Buena tarde. Gracias, hasta luego.